La FIFA llamó al Mundial 2026 el evento deportivo más accesible de la historia. Esas fueron las palabras exactas de Gianni Infantino en la presentación oficial del torneo. Más accesible, más abierto, más cercano al aficionado. Ahora pon esa frase, accesible, sobre la mesa, y déjala ahí. Porque vamos a medir, con números, con fechas, con fuentes nombradas, la distancia exacta entre esa promesa y lo que está pasando en este momento en las ciudades sede. Empecemos por la cifra que más duele. $1,013 por noche. Esa es la tarifa promedio que están cobrando 96 hoteles, distribuidos en las 11 ciudades sede de Estados Unidos, alrededor del partido inaugural de cada una. El dato no lo invento. Lo publicó The New York Times en mayo de 2026, citando un estudio conjunto con The Athletic y con datos de tarifas históricas. ¿Cuál era el precio promedio normal en esos mismos hoteles, en esas mismas fechas? El año anterior, $293. Detente y haz la cuenta. 1,013 menos 293. $720 de diferencia. Por noche. En el mismo hotel. En la misma habitación. Eso es un aumento de más del 300%. Y eso es solo el promedio. Ahora vamos al caso extremo. Porque ahí es donde la palabra accesible se convierte en una broma cruel. Lighthouse Intelligence, una firma de datos hoteleros, publicó que los precios en Guadalajara, una de las 3 sedes mexicanas, subieron un 385% desde 350 días antes del torneo hasta el día del partido. En Ciudad de México, el promedio rozó los $3,882 por noche, según datos recopilados por la propia Lighthouse y citados por Reuters. $3,882 por una habitación, por una noche. Piensa en lo que eso significa para un aficionado mexicano que vive a 70 kilómetros del estadio, y aún así no puede pagar quedarse cerca de su propio equipo. Y aquí es donde aparece la grieta, porque esos precios no se sostuvieron. La American Hotel and Lodging Association, la asociación que representa al sector hotelero estadounidense, publicó un informe a principios de junio. Lo recogió Reuters textualmente. El título del reporte habla por sí solo. El boom hotelero del Mundial podría quedar muy por debajo de las expectativas. Muy por debajo. Esa fue su frase. Las razones las dieron ellos mismos. Cancelaciones masivas del bloque de habitaciones reservadas por la propia FIFA. Barreras de viaje internacional. Costos crecientes. Temor de muchos aficionados extranjeros a las políticas migratorias de Estados Unidos. En otras palabras, los mismos hoteles que subieron los precios un 300% ahora están bajando tarifas a último minuto porque no tienen huéspedes. Y el efecto es paradójico. Las habitaciones siguen siendo caras, pero también están vacías. La accesibilidad prometida no apareció. Y la demanda que justificaba los precios tampoco. Para ser justos con la FIFA, hay un argumento legítimo en su defensa. La federación no fija los precios de los hoteles. Esos los fijan empresas privadas, los fijan plataformas de reserva. La FIFA no tiene poder regulatorio sobre tarifas hoteleras en 3 países distintos. Eso es cierto. Eso hay que decirlo. Pero hay una cosa que sí podía hacer y eligió no hacer. Podía haber negociado un bloque masivo de habitaciones a precio fijo, garantizado por contrato, antes de vender un solo boleto del torneo. Como hicieron Qatar 2022, como hizo Rusia 2018, como hizo Brasil 2014. En esta edición, según fuentes citadas por Yahoo Sports, la FIFA llegó a acuerdos parciales con cadenas hoteleras, pero permitió que esas cadenas mantuvieran libertad de precios en el resto de su inventario. Resultado, el aficionado promedio quedó atrapado entre el precio oficial inflado de la FIFA y el precio libre, también inflado, del mercado. Piensa en lo que eso significa. La organización que prometió el mundial más accesible diseñó un sistema en el que el precio de quedarse cerca de un estadio durante el partido podía multiplicarse por 20 veces más, no 15%, no el doble, 20 veces más. Y la grieta sigue creciendo, porque cuando los precios cayeron a último minuto, no cayeron lo suficiente. Reuters reportó a comienzos de junio que muchos hoteles en ciudades como Filadelfia, Kansas City y Atlanta seguían exigiendo estancias mínimas de 4 noches, incluso para partidos individuales. 4 noches, para un partido de 90 minutos. ¿Por qué 4 noches? Porque cuando subieron los precios un 300%, no calcularon que los aficionados internacionales no vendrían. Y ahora intentan compensar el vacío, exigiendo que quien sí viene, se quede más tiempo. Es una estrategia desesperada, y es completamente visible. Aquí está el dato más doloroso del paquete.
Según un análisis de The Athletic publicado en mayo de 2026, el aficionado promedio que quiera asistir a un partido de la fase de grupos, incluyendo boleto categoría 3, 2 noches de hotel, vuelos internos y comida básica, gastará entre $2.800 y $3.400 por un partido. Compáralo con Qatar 2022, donde la cifra equivalente promedio rondó los $1.400. Es más del doble. Y este era, según la FIFA, el mundial más accesible de la historia. Y aquí entra la palabra clave: accesible. Esa palabra va a volver. Esa palabra es el ancla de todo este análisis, porque cada decisión que la FIFA ha tomado en los últimos 12 meses se ha medido contra esa palabra. Accesible cuando subieron el precio de los boletos por categoría dinámica. Accesible cuando vendieron paquetes premium por encima de los $12.000. Accesible cuando dejaron en manos del mercado libre los hoteles. Accesible cuando exigieron visados que muchos aficionados internacionales no van a obtener a tiempo. Accesible. 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 La palabra ha sido repetida tantas veces en tantas conferencias de prensa que ha dejado de tener significado. Y los hoteles vacíos lo prueban. Mira la imagen que está saliendo de las ciudades anfitrionas en este momento. Habitaciones lujosas reducidas un 50% 2 días antes del partido. Plataformas como Booking ofreciendo cupones de emergencia. Cadenas como Marriott y Hilton soltando inventario que habían bloqueado durante meses, todo de golpe, para evitar pisos completamente vacíos. El propio New York Times documentó este fenómeno en una nota publicada el 4 de mayo. La frase exacta del reporte fue: los hoteles en las ciudades anfitrionas del Mundial reclaman demanda decepcionante. Demanda decepcionante. En el evento deportivo más grande del planeta. En el país más rico que ha organizado un Mundial. En el contexto de una promesa explícita de récord histórico. Piensa en lo que tendría que haber pasado para llegar aquí. Tendrían que haberse equivocado en la estimación de aficionados internacionales. Tendrían que haberse equivocado en el efecto disuasorio de las políticas de visado. Tendrían que haberse equivocado en la elasticidad de los precios. Tendrían que haberse equivocado en la capacidad de pago del aficionado promedio. Y se equivocaron. En las 4 cosas, a la vez, y todo eso recuerda. Mientras la FIFA mantiene la palabra accesible en su material de marketing oficial, en el sitio web, en las ruedas de prensa, en las cartas a los patrocinadores, esa es la grieta. Una grieta entre la promesa y la operación. Una grieta entre el discurso y los recibos. Una grieta que mide, según los datos cruzados de Reuters, el New York Times, Lighthouse Intelligence y la Asociación Hotelera Estadounidense, exactamente 300% por encima de un mundial normal. Y la pregunta que importa no es por qué pasó, eso ya lo sabemos. Pasó porque la FIFA priorizó el ingreso bruto sobre la experiencia del aficionado. Pasó porque el modelo de 3 países hizo imposible un control central de costos. Pasó porque nadie quiso enfrentarse a las cadenas hoteleras antes del torneo. La pregunta que importa es qué pasa después. Pero antes de llegar al después, mira con cuidado lo que está pasando ahora mismo, en este preciso momento, en las plataformas de reserva. Booking, Expedia y Hotels.com están publicando, según una nota del Financial Times del 10 de junio, lo que dentro del sector se conoce como tarifas fantasma. Habitaciones publicadas a precio alto que no se venden, pero que tampoco se rebajan oficialmente. Los hoteles prefieren tener inventario sin colocar, a precio mostrado alto, antes que reconocer públicamente que la demanda colapsó. ¿Por qué hacen eso? Por 2 razones. Primero, porque rebajar oficialmente envía una señal de pánico al mercado. Segundo, porque mantener el precio alto, aunque la habitación quede vacía, permite seguir negociando con corporativos de último minuto sin perder margen de referencia. Es una estrategia financiera, pero deja a millones de aficionados afuera. Y paradójicamente, deja también a los propios hoteles con pisos enteros apagados. Y hay un dato adicional que pocos están mirando. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, publicó la semana pasada que las reservas de vuelos internacionales hacia las 11 ciudades estadounidenses sede del Mundial cayeron un 18% respecto a las proyecciones de hace un año. La cifra la recogió Reuters. 18%. No es un detalle menor. Significa que la demanda exterior, esa demanda que tenía que llenar habitaciones de $1.013, no apareció. Y no apareció por una combinación de factores: precios excesivos, inflación global y, sobre todo, dudas sobre las políticas migratorias del país anfitrión. Para ser justos, no todas las ciudades sede están viviendo lo mismo. Hay diferencias importantes. Toronto, por ejemplo, según datos de Lighthouse, está mostrando una elasticidad mayor. Los precios subieron menos, alrededor de un 120%,
y la ocupación se mantiene por encima del 70%. Vancouver tiene un perfil parecido. En cambio, ciudades como Filadelfia, Kansas City y Atlanta muestran ocupaciones por debajo del 50% a 2 semanas del partido inaugural. La diferencia, según un análisis del propio Financial Times, está en la confianza del aficionado internacional. Donde se confía en el sistema migratorio, la gente viene. Donde no, no. Esa correlación entre confianza migratoria y demanda hotelera no es teoría. Es un fenómeno medible que está afectando ya, en este momento, las cuentas de cientos de hoteles. Y aquí está el dato que probablemente nadie va a discutir en voz alta, pero que pesa sobre todo el modelo de negocio. Si los hoteles no llenan, los siguientes mundiales van a tener que negociar de otra manera. Las grandes cadenas van a exigir garantías más fuertes a la FIFA. Es decir, van a exigir bloques mínimos garantizados, con penalizaciones si la federación no cumple. Y esas penalizaciones, en última instancia, las paga el aficionado. Porque el costo termina siempre en el boleto, en el paquete premium, en el merchandising. La consecuencia de un mundial inaccesible hoy es un mundial todavía más inaccesible mañana. Es un ciclo. Y el ciclo solo se rompe si alguien se planta. Y aquí entra otro detalle que rara vez aparece en los titulares. Varias ciudades sede en Estados Unidos firmaron acuerdos con la FIFA que incluyen aportes públicos significativos. Según un reporte de Político, Kansas City aportó $72 millones en mejoras viales y de seguridad. Filadelfia, 65 millones, y la propia ciudad de Los Ángeles, alrededor de 100 millones. Ese dinero salió de impuestos locales, y se invirtió bajo la premisa de un retorno económico vía turismo. Si los hoteles no llenan, ese retorno no se materializa, y los contribuyentes locales se quedan con la cuenta. Esa es la otra cara del 300%. No solo afecta al turista internacional. Afecta también a los vecinos de las ciudades que pusieron dinero público sobre la mesa. La palabra accesible, otra vez, queda en el aire. ¿Accesible para quién? ¿Accesible cuándo? ¿Accesible cómo? Cada vez que la FIFA repite esa palabra, sin un solo dato cuantitativo que la sostenga, está creando una distancia mayor entre su discurso y la realidad operativa. Y esa distancia, cuando se mide con precios, con reservas, con ocupaciones, con aportes públicos perdidos, es exactamente lo que define este mundial. Dime tú, ¿hubieras pagado $3,800 por una noche en Ciudad de México solo para estar a 15 minutos del estadio? ¿Te parece accesible esa cifra? Cuéntamelo abajo. Leo cada comentario. Si este desglose te ayudó a ver la película completa, dale like. Suscríbete si valoras cobertura honesta del fútbol mundial. El fútbol a esta escala nunca es solo un torneo. Es un momento en el tiempo.